Hola, ¿cómo están? Nuestro saludo a todas y a todos los que nos acompañan en el programa Diálogo Constitucional. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Iván Montoya, profesor de Derecho Penal, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y que también formó parte en algún momento de la Procuraduría Anticorrupción, junto con el doctor Pedro Grandes, que regresa a este programa después de una pequeña ausencia. Vamos a conversar sobre algunos temas generados con leyes aprobadas o en proceso de aprobación en el Congreso que inciden directamente sobre la actuación del Ministerio Público, su relación con la policía, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Para empezar entonces, yo te pediría, Iván, porque la idea es que, además de dar nuestras opiniones el día de hoy, expliquemos también cosas, sobre todo para los abogados, estudiantes de Derecho, que no son penalistas, que no somos penalistas, ¿no? Y tratar de profundizar un poco, porque mucho se ha debatido sobre, por ejemplo, lo primero que vamos a conversar, esta ley que está pendiente de una segunda votación, que modifica la relación entre el Ministerio Público y la policía en lo que es la dirección de la investigación del delito. Pero que tratemos de explicar un poco también qué cosas en concreto implica esta modificación, si son cambios sustanciales, si es inconstitucional o no, como algunos dicen, porque la Constitución señala que una de las competencias, atribuciones del Ministerio Público es investigar desde el inicio el delito y dirigir la investigación penal. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Explicarle también un poco a las personas qué es lo que corresponde actualmente sin la nueva ley y luego, si se da la nueva ley, como función de la policía y como función del Ministerio Público en la investigación criminal. Bueno, ante todo, gracias Francisco, gracias Pedro por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa para hablar de los temas que ya has mencionado y que son de enorme preocupación para la ciudadanía y para la comunidad jurídica. Sobre el primer tema que me preguntas, efectivamente sobre esta última proceso de reforma que falta una segunda votación y probablemente, si es que el Ejecutivo no lo observa, será ley, que creería yo es la segunda reforma a la relación que existe para la investigación del crimen entre Policía Nacional y Fiscalía. Y hay una anterior que no modificó en mucho, sino que se le otorgó algunos mayores ventajas a la policía, pero se seguía manteniendo la dirección de la investigación en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Esta reforma, tal como la apreciamos, un poco simple, sin mayores detalles, eso también complica a la ley, otorga la investigación del delito casi enteramente a la policía en una fase que la ley denomina investigación preliminar y deja a la Fiscalía como un órgano que solo tiene la dirección jurídica de la investigación. ¿Qué implica esta dirección jurídica que enfatiza la ley y que dice que por eso no viola la Constitución? Para que comprendan los oyentes, cuando entró en vigencia progresivamente el nuevo Código Procesal Penal, definió de una mayor manera, de manera más clara, lo que la Constitución siempre ha expresado, que la investigación del delito la dirige el Ministerio Público y que la Fiscalía es un ente que también la investiga, pero bajo siempre la conducción del Ministerio Público. Hasta antes, más o menos hasta la década del 80, lo que teníamos era efectivamente una investigación de facto realizada por la Policía Nacional y luego lo asumía la policía y decidía si formalizaba o no investigación. Los que son mayores podrán entender cómo era antes la estructura. Había un gran momento que era centralmente a cargo de la policía. Con el nuevo código eso se borró, digamos que el Ministerio Público ocupó la dirección y la policía coadyuvaba con el Ministerio Público en las investigaciones del delito. Lo que ahora se ha intentado, valga pequeño paréntesis, en todo este tiempo del nuevo Código Procesal Penal no ha habido las mejores relaciones entre la policía y la Fiscalía en la medida en que la policía ha considerado que le habían arrebatado funciones, ¿no?, con el nuevo Código Procesal Penal.
Y en las conversaciones internas se trataba de decir, por eso se plasma ahora en esta nueva ley, que la Fiscalía debería de haber quedado solo con la investigación jurídica del delito, cosa que luego podríamos explicar, y que la policía tendría la investigación estratégica operacional del delito. No se entiende muy bien cuál es la diferencia. Un intento por hacer una confusa diferencia es que el Ministerio Público, cuando se habla de esta dirección jurídica, tenga a cargo la calificación del delito, su teoría del caso jurídica, de cara a lo que va a presentarle al juez. Pero todo lo anterior, cómo hace la investigación, bajo qué forma, cómo lo conduce, a quiénes detiene, a quiénes no detiene, la determinaría la policía. Y eso genera, sí, sinceramente, serios problemas. Primero, porque esto de investigación jurídica e investigación estratégica es una diferencia ficticia, porque quien tiene que definir la teoría del caso, que es la teoría jurídica del caso, si hay autores, si hay partícipes, qué tipo penales, qué no, y a partir de allí cómo investigar, qué cosa recoger, la debe definir un fiscal, porque los policías no son los duchos en el término jurídico. Por lo tanto, sobre todo para que los oyentes sepan, ¿no? Las investigaciones sobre delitos, por ejemplo, que no son solo de homicidio, secuestro o robo. Delitos, por ejemplo, de peculado, de colusión, delitos de estafa, delitos de apropiación ilícita, delitos medioambientales. ¿Por dónde se van a conducir la policía? ¿Con qué van a empezar la policía? Eso es por decir cómo puede conducir la policía una investigación compleja de esa naturaleza. Por eso lo ideal, y en eso se estaba caminando, es que se determine entre la Fiscalía y la policía la mejor forma de llevar a cabo una investigación. Por ejemplo, habían llegado, creo ya, a acuerdos tácitos en que delitos de carácter más nuclear, de violencia y de sangre, la Fiscalía encargaba con mucha discreción a la policía hacer su investigación, que es lo que más o menos pueden hacer y hacen bien. Pero otros temas, como les dije, corrupción, lavado de activos, que exige revisión de documentación, que exige pedido de información a bancos de acceso a la información pública, estrategia, no la puede definir la policía. Entonces, ahí hay un primer tema, que no todos los delitos no son delitos de sangre ni de violencia. Y otro gran tema, hay muchos casos donde está el poder de por medio y hay policía de por medio. ¿Cómo va a ser la policía, que depende ya no de la Fiscalía, al menos funcionalmente, sino depende de su estructura, del Ministerio del Interior, cómo va a hacer para investigar funcionarios del Poder Ejecutivo? ¿Cómo va a hacer para investigar a sus propios compañeros y colegas? Si la idea, mi impresión es que van a ser condenadas al fracaso, a la impunidad, a una apariencia de investigación que no va a conducir. Y tercero, los que hemos vivido el tiempo en que la policía investigaba esa fase preliminar, sabemos muy bien el nivel de corrupción, que ahora se sabe, eso está en las encuestas, la altísima corrupción que existe. No quiere decir que en el Ministerio Público no exista corrupción, pero la corrupción en la Policía Nacional no se puede controlar judicialmente. No se puede controlar a través de mecanismos de defensa. Yo no puedo pedir su recusación, no puedo pedir su inhibición de un policía para que me haga la investigación. Están desarmados frente a la corrupción, al chantaje que pueda esgrimirse en una investigación policial. Al menos en la Fiscalía sí se le puede pedir su inhibición, se le puede controlar a través del superior. En fin, eso por decir solo algunos gruesos defectos de este intento de entregarle a la policía una fase de la investigación, ¿no? Puedo seguir señalando otros problemas, ¿no? Pedro, sí. Muchas gracias, estimado Iván, por tu tiempo. Sin duda hay una serie de temas en los que iremos más adelante ingresando también, pero este nos ha parecido efectivamente como punto de entrada el más relevante de las reformas, ¿no? Una cuestión que tal vez también merezca alguno de tus apreciaciones es el contexto en el que se da todo esto, ¿no? Porque, digamos, lo que está detrás es una serie de casos que son relevantes, que involucran al Poder Ejecutivo, a integrantes del
Congreso de la República, ¿no? Y viene una sistemática reforma de normas penales importantes, ¿no? Y el telón de fondo, la revancha antigua de la policía con el Ministerio Público, ¿no? A los riesgos que ya has señalado, ¿no? Lo que significaría algunos casos importantes donde están involucrados miembros de la propia policía, ¿no? Lo que significa, pero me gustaría tu mirada del contexto político. Nosotros en el ámbito del derecho constitucional, a través también de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, hemos hecho más de un pronunciamiento llamando la atención de lo que hemos llamado un proceso de regresión democrático constitucional, ¿no? Desde el derecho penal, ¿cómo se ve todo este proceso legislativo regresivo en la lucha contra el crimen? Sí, pues aunque algunos colegas no lo quieran ver mucho en ese contexto político, esto responde. Por supuesto que hay una suerte de factor que ha estado latente desde hace tiempo, que es esta rencilla entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, pero hay un factor desencadenante. Creo que los últimos acontecimientos de esta unidad que llamamos policial DIVIAC y que ha estado operando de una manera muy eficaz, no por sí sola, sino por conducción de fiscalías estratégicas, y que ha mantenido mucho profesionalismo en cuanto a reserva de la información, en cuanto a efectividad en las diligencias que decidía el Ministerio Público, a veces con la autorización también del Poder Judicial. Parece que, y han sido golpes en temas de corrupción, han sido golpes en temas de lavado de activos, los casos vinculados a la propia Presidenta de la República, han sido mal vistos, creo que desde de este sector de élite del poder, también en el Congreso, ni se diga, que han identificado más que a la Fiscalía, aunque también creo que le tienen mucha pretensión de controlar la Fiscalía y al Poder Judicial, han visto que todas estas operaciones y este avance de las investigaciones se ha conseguido, entre otras razones, por esta unidad policial. ¿Qué me parece que ha desencadenado este tipo de proyectos de ley? Efectivamente, controlar en algún nivel estos procesos de investigación contra el poder. Entonces, lo primero que hacen, atacan a esta unidad, la de la DIVIAC, que es altamente profesionalizada, una unidad estratégica, con mucho profesionalismo en su quehacer, que me parece que de esa manera lo que se ha pretendido en este último tiempo, y parece que han tomado conciencia desde las cúpulas de poder, es controlar de alguna manera la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué está en juego detrás de este proyecto de ley? Creo yo, pretensiones de impunidad, pretensiones de mantener sus cuotas de poder y evidentemente lo que es, desde el punto de vista más constitucional, anular toda capacidad de control entre poder, los ¿no? sistemas de poder. Una cuestión más de mi parte en este punto, ¿no? Un argumento de uno de los congresistas promotores de esta reforma, que es el congresista Rospigliosi en concreto. Él dice, bueno, pero en todos los países civilizados del mundo la policía investiga, ¿no? Es el argumento un poco para dar respuesta y decir, no nos escandalicemos, la policía investiga en todo el mundo y aquí hemos hecho todo lo contrario, ¿no? ¿Qué se puede decir desde tu espacio de investigación o de especialidad? Las medias verdades a veces son falsedades, ¿no? Habría que precisar bien. Hay dos formas. Una, que más allá que la policía tenga algún nivel de intervención en investigaciones iniciales, que le llamaríamos no preliminares, sino indagatorias, resguardar los elementos de prueba habiéndose recién cometido además, el delito. Cuerpos especializados en investigación. Sí. Habría que decir que aquí casi no existen, ¿no? Y además son cuerpos especializados que en algunos países están funcionalmente dependientes de su Ministerio Público. Es decir, están adscritos, no dependen. Acá, incluso ahora, con el Código Procesal Penal vigente, son policías especializadas, sí, digamos, funcionalmente dependientes del Ministerio Público, pero orgánicamente, administrativamente, dependiendo del Ministerio Interior, de su comando. Por eso el comando los puede sacar, los puede retirar. En esos países tienen una adscripción al sistema judicial, sea al Ministerio Público fundamentalmente. Eso es por un lado. Y en el otro lado, repito, son solo pequeñas diligencias las que puede hacer la policía, a partir del cual
todo es controlado judicialmente a través del Ministerio Público. Entonces, lo que se pretende hacer acá, además la ley es tan escueta, por lo menos me gustaría auscultarla un poco más, pero no se explica, por ejemplo, cómo la policía va a hacer para hacer detenciones preliminares. ¿Se lo va a pedir al fiscal y el fiscal para que lo pida al juez? ¿El fiscal cómo va a pedirle al juez una detención preliminar si ni enterado está cómo está haciendo la investigación en la policía? Avalando, o sea, poniendo su firma, claro. No la va a poner. Oye, fírmame acá, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, no va a haber fácilmente pedidos de detención, pedidos de allanamiento. Todo eso requiere pasar por Esta ley no dice cómo operativizar esto. Eso significa, o sea, para poder pedir y ser rápido cuando uno pide allanamiento, cuando uno pide incautación, pide detención preliminar, necesita un fiscal que esté al tanto de lo que está haciendo la policía, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no han pensado lo complejo que es esto y lo grave también que es, ¿no? Para cerrar este tema, yo quiero volver un poco sobre esto último que has dicho. Insisto, ¿no? Con lo que era mi preocupación inicial, tratando de pensar sobre todo en quienes no somos penalistas, ¿no? A ver, volviendo al pasado, como tú recordabas, sí pues, cuando muchos éramos jóvenes, incluso cuando la policía no estaba unificada, había la policía de investigación, la PIP, ¿no? La policía que veía la investigación criminal, todas las pericias criminalísticas, etcétera, cosa que sigue haciendo, sí. ¿no? Porque nadie pretende ni imagina al fiscal haciendo eso, ¿no? Pero la Guardia Civil era la policía de calle, la policía de control del orden, quizás de prevención del delito, pero no, la policía de calle, lo diría yo. Ya, con la unificación policial esto se ha diluido un poco. Pero de hecho hay una función policial de investigación criminal, que no es de control del orden público, que no es de represión, ¿no es cierto? Ya, está claro que en cualquier esquema hay tareas, diligencias, pericias que va a tener que seguir haciendo la policía. Sí, claro. ¿No? Y no el Ministerio Público. Pero el cambio va a significar, digamos, que la policía se autonomiza, por decir así, y que entonces, claro, si el Ministerio Público le dice que haga algo, lo va a tener que hacer, eso dice la ley también, pero va a tener más autonomía, digamos que se rompe esta relación, entre comillas, de jerarquía, ¿no? Para investigar, para decidir a quién se investiga, quiénes son potenciales testigos, interrogatorios. Eso quiere decir que ello podría, con la nueva ley, ya estar en manos exclusivamente de la policía, con conocimiento o sin conocimiento de la Fiscalía. ¿Cómo queda esto o cómo crees tú que debería quedar para una mejor estructura de la investigación del delito de una manera más eficaz y donde se resguarden también los derechos, ¿no?, de las personas? Sí, buena pregunta, Francisco. Por supuesto que la policía siempre ha realizado trabajo de investigación. Con el nuevo Código Procesal Penal se generaron incluso protocolos de interacción, de actuación. Cuando el Ministerio Público o un fiscal abre una investigación preliminar, le remite a la policía en lo que piensa hipotéticamente de lo que le ha llegado como primera noticia criminal, qué tipo de diligencias va a hacer. Y más o menos la práctica nos llevaba, y eso hubiera sido importante ir consagrándolo y fortaleciendo, y ahí por ahí un poco la respuesta a la última parte de tu pregunta, es que cuando se trata, repito una vez más, delitos de corte más violento, ¿no? Homicidios, lesiones, violencia, violación sexual, claro, secuestros, incluso robos, ¿no? A mano, que son con uso de violencia. El Ministerio Público lo que hacía es abría investigación preliminar y le remitía a la policía con 2 o 3 diligencias y abiertas para que la policía use lo que más o menos son sus mecanismos más habituales y estratégicos de investigación. Y de verdad que sí los conoce y los maneja. La población sabe de eso. Pero cuando se trataba de delitos más complejos,
un delito de corrupción, un delito de lavado, un delito de estafa o un delito de apropiación ilícita, pues o se enviaba muy poco, básicamente para algunas diligencias más cortas y puntuales, o se le decía con mucho más detalle a la policía qué diligencias hacer, ¿no? Toma la declaración de este, otro. Hasta donde hemos alcanzado a leer este proyecto, efectivamente lo que tú dices al inicio es cierto. Muchos de los temas de a quién y cómo se autonomiza, ¿no? Es probable que la fiscalía pueda entrar. Es más, la policía tiene que acudir a la fiscalía para pedir restricción de derechos. Ahí sí creo que es inevitable, ¿no? Pero va a mantener una policía y una fiscalía absolutamente divorciadas. Una fiscalía que no va a querer compartir o colaborar con la policía porque no está dispuesta a arriesgar procesamientos, denuncias, quejas que le dirijan. Claro. Y una policía que se va a estar quejando ahora sí sistemáticamente el Ministerio Público que no le ayuda a investigar más. Entonces, lo que tenemos ahora como quejas se va a acentuar muchísimo más. Probablemente tengamos algunos impactos con los casos pues, de crímenes violentos, pero la población debe saber que hay otro nivel de criminalidad que causa tanto daño o más daño que el crimen de robo, el crimen de violencia, ¿no? Estas grandes mafias o estructuras organizadas de corrupción, de lavado, pueden generar también tanto daño como lo otro. Entonces, este nivel de autonomía va a agudizar incluso cómo los entes vinculados al sistema penal se van a compartimentalizar, divorciar prácticamente, lo que va a ser prácticamente improbable llevar un caso con éxito ante un juez, ¿no? Cambiamos de tema, Pedro. Muy bien, tenemos varios temas anotados. Muchos temas, ¿no? En el ámbito penal, sin duda, es muy como llamativo de estos tiempos, ¿no? La justicia penal está acosada políticamente en un momento en el que hay muchas denuncias a actores de la política, ¿no? Precisamente otro de los temas en los que queríamos tu opinión especializada tiene que ver con un proyecto, esta vez es proyecto de un parlamentario que planteó o que plantea que la Comisión de Fiscalización se encargue de algo parecido a lo que hoy se ocupan los órganos de control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ¿no? Este es un proyecto que ha merecido mucha crítica de distintos sectores y pronunciamientos, y el presidente del Poder Judicial incluso abiertamente ha salido en buena hora a defender sus espacios, ¿no? Pero muestra pues el contexto en el que estamos, ¿no? En otro tiempo nadie se atrevería a una cosa parecida, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto en particular? Si has tenido ocasión de leerlo, mirar. Sí, lo miré rápidamente, pero con solo mirarlo rápidamente uno puede darse cuenta que eso es absolutamente inviable desde el punto de vista jurídico constitucional y, si uno quiere, jurídico convencional, es decir, desde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ¿no? Es decir, no resiste lo mínimo que se ha desarrollado a nivel de garantías jurisdiccionales en el ámbito de la independencia judicial, en este caso clarísimamente independencia externa del Poder Judicial y de los órganos, Ministerio Público también, porque gozan de las mismas garantías y de las mismas protecciones. Entonces, una intromisión de esa naturaleza es inaceptable, ¿no? Supone un sojuzgamiento de un poder del Estado que precisamente el más importante de los principios que tiene que proteger es el de independencia, claro, y el de imparcialidad. Así puede haber, por ejemplo, si el resto de funcionarios públicos tienen otras garantías y principios que tienen que respetarse, por ejemplo, el de legalidad o el de digamos, imparcialidad. En el Poder Judicial, el de independencia, también el de imparcialidad, lo repito, son absolutamente necesarios, sin los cuales no es posible. Eso sería, a mi juicio, prácticamente regresar incluso al siglo XVIII, prácticamente. Pero claro, estos temas nos ocupan en este espacio también. En otros contextos, efectivamente, no le daríamos ni un minuto. Ni un minuto, ¿no?, de atención. Pero ¿no? ¿por qué lo estamos haciendo? Porque fíjate que en algunos casos
proyectos que nos parecían imposibles van avanzando y se convierten en leyes, y luego incluso el Tribunal Constitucional dice que son válidos, ¿no? O válidas, ¿no? Y entonces esto es lo que preocupa, ¿no? No olvidemos que con relación, por ejemplo, a los procesos competenciales que se han estado utilizando para también transgredir la independencia del Poder Judicial en los procesos de amparo, hay una norma explícita que establece que ningún proceso puede ser interferido cuando se encuentra en trámite, ¿no? El tribunal no dice nada sobre eso y, sin embargo, hemos tenido sentencias que han terminado validando esas intervenciones, ¿no? Por eso lo decía, por eso el contexto es preocupante, ¿no? Creo que tenemos más temas todavía en la agenda y el tiempo se nos Sí, entramos a nuestra última vuelta. En efecto, hay diversos temas, ¿no? Yo también tenía algunas preferencias, pero en aras de quizás comentar lo que pueda ser más apremiante en esta ocasión, voy a sacrificar lo que quería preguntar para preguntarte un poco, por ejemplo, sobre esto de la criminalidad organizada, ¿no? Lo que implica esta reforma, el tratamiento, sus implicancias, su aplicación a procesos en curso o al futuro, si consideras que es una medida adecuada o no, porque sí, pues hay un listado de temas que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero estamos dejando fuera un montón. Y claro, la primera cosa que uno llega es decir, oye, qué curioso, ¿no? Qué casualidad. El Congreso tan preocupado en tantos temas de implicancia penal, en un momento en que es público y notorio la gran cantidad de denuncias penales que afrontan y procesos muchos congresistas, ¿no? O también este deseo de interferencia en la función, por ejemplo, sancionadora en el sistema judicial o no, cuando han habido casos ante la Junta de Justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera tu opinión sobre la norma sobre el crimen organizado y su aplicación. Ya, Pancho. Solo una referencia a la última de Pedro. Sí, efectivamente no nos hubiéramos preocupado nunca antes si no fuera ahora por un tribunal constitucional que coadyuva en este tipo de temas, sobre todo, con el desmontaje de una lucha eficaz contra la criminalidad y el desmontaje de lo que ha sido una construcción fuerte de la protección de derechos humanos de las personas. O sea, ha manifestado este tribunal, creo yo, en ese tipo de sentencias, no quiero comentar las otras, pero en ese tipo de sentencias, sinceramente, un abierto desconocimiento a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Hablo concretamente con el tema el tema del indulto a Fujimori y demás asuntos. Y ahora estos temas competenciales que tú has mencionado. Y claro, que esto pase por parte del fiscal, por ejemplo, si esto es ley, que pase a plantear, por ejemplo, en este caso al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucional, no sabemos cuál es. Uno duda ya cuál va a ser su pronunciamiento. Sobre este caso final sobre criminalidad organizada, sí, esta ya es una ley y, como sabemos por las noticias, ya ha sido invocada pedida por un candidato o un político como Cerrón, donde su hermano ha estado involucrado en la ley. Por eso digo, estas leyes a veces parece que tuviesen nombres propios. Ha invocado evidentemente el acotamiento, el estrechamiento que el legislador ha hecho de la legislación del tipo penal de crimen organizado para pedir, oiga usted, lo que usted antes calificó en mi organización como crimen organizado, ahora ya no lo es con esta nueva legislación. Quiero que usted lo aplique retroactivamente y diga que esto ya no es delito. Por eso presenta su demanda de improcedencia de acción. El juez, como hemos tenido noticia, lo ha declarado improcedente. Entiendo por una serie de control convencional interesantísimo que puede servir como pauta referencial para otros jueces. Creo yo que esta ley, evidentemente, como ha advertido yo creo ya este juez, introduce una serie de restricciones que hacen que algunas estructuras que antes con cierta comodidad o de manera pacífica podían ser calificadas como crimen organizado, que ya es un tipo penal autónomo, ya no lo sean ahora,
por la cantidad de requisitos que se le ha introducido. Cuando a una figura penal uno le introduce más requisitos, salen fuera eventos que ya dejan de calificarse como delito, ¿no? Entonces, los oyentes deben saber que cuando el legislador introduce exigencias mayores, los hechos dejan de ser delitos en una mayor cantidad. En este caso, el hecho de exigir, por ejemplo, un grupo de compleja estructura desarrollada. ¿Qué es esto de compleja estructura desarrollada? Claro, ya los acuerdos plenarios habían dicho que tenían que tener una estructura compleja, evidentemente, pero que el legislador diga estructura compleja desarrollada, uno se pregunta, una estructura criminal relativamente joven que se haya desgajado del Tren de Aragua, por ejemplo, y que tiene 1 año de vigencia acá en el Perú, con gente más joven, ¿podríamos decir que no es crimen organizado porque no tiene una estructura compleja desarrollada? Entonces, y hay otro tema que parece causar mucha perturbación en la Fiscalía, que es la mayor perjudicada, porque ya no puede perseguir fácilmente todos los crímenes en estructuras organizadas. Esto de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. O sea, tiene que ser una estructura criminal absolutamente sofisticada en la que trates de controlar el mercado de la minería ilegal, el mercado de la trata de personas, o sea, específicamente 3 o 4 formas de servicios ilegales, pero otro tipo de crímenes organizados, no. Eso hace muy complicado. Estructuras que solo se dedican, por ejemplo, a robar, ¿no? ¿De qué mercado ilegal estamos tratando de hablar allí? ¿Cómo podríamos plasmar? Incluso me pongo a pensar en organizaciones terroristas que no buscan controlar mercados ilegales, simplemente es una búsqueda ideológica de alterar el orden democrático. Entonces, creo allí que... las modificaciones más relevantes, que ya todo el mundo creo que lo sabía. Esto de decir que deja de ser criminalidad organizada aquellas organizaciones que se dediquen a realizar eventos delictivos que tienen penas inferiores a 6 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, solo pueden ser estructuras organizadas susceptibles de perseguir y criminalizar aquellas que realizan delitos que tienen penas de 6 a más años. ¿Qué tipo de delitos salen de ese esquema? Ahora sí, de manera objetiva. Probablemente Cerrón lo haya presentado por ello. Tráfico de influencias. Cohecho activo, cohecho pasivo impropio. Muchos delitos vinculados a corrupción estarían evidentemente fuera del alcance de esta tipificación actual. Y como todos sabemos, hay la posibilidad de una aplicación retroactiva benigna, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, y los fiscales se han dado cuenta, que complejiza el trabajo fiscal, ¿no? De aquí la responsabilidad no será de ellos, tampoco de la policía, serán de los legisladores, ¿no? Pedro, para cerrar. Aprovecharía yo tu presencia, porque tú has escrito un excelente texto hace ya un tiempo sobre la imposibilidad de que los estados puedan, a través de una ley del Congreso, intentar alterar la aplicación de la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad, y te has expresado, si he entendido bien, de manera muy puntual, asumiendo la tesis del derecho internacional en estos temas, ¿no? Es decir, no hay orden estatal sobre lo que son normas de jus cogens, ¿no? Quisiera que lo expliques a la audiencia las implicancias de esto a partir de esta ley que, como sabemos, fue aprobado finalmente por insistencia, ¿no? Sí. Hay 2 argumentos. Hay uno que no lo he explicado mucho, pero está en una sentencia del TC de 2010, una famosa sentencia del Tribunal Constitucional, que sigue la corriente de un gran penalista, Roxin, que es incuestionablemente un hombre que no sé si le pueden calificar de caviar o algo por el Además, estilo. la tendencia del derecho internacional, ¿no? Del Sí, derecho humano. a ver, hay 2. Una es esta, que es donde yo he más desarrollado, pero hay otra muy práctica. ¿Qué es lo que se trata? ¿De qué tipo de norma estamos hablando? Estamos hablando de una norma que nos dice que hay delitos, homicidios, lesiones, secuestros, ¿no? Que se cometen en contextos de poder, ¿no? Que califican así como homicidio, lesiones, y que tienen una pena, ¿sí? El Código Penal del 24 establecía penas para hechos ocurridos durante la vigencia del 1924, y el Código del 91 también tiene esos delitos que contemplan la pena. Entonces,
todos los delitos han sido sancionados con esos delitos, homicidios, lesiones, con las penas establecidas en esos códigos durante la vigencia. Ahí no hay problema de retroactividad, irretroactividad, ni nada por el estilo. El problema ha sido cuando los órganos fiscales y luego los órganos judiciales han dicho, esto que es homicidio y que le voy a aplicar la pena de homicidio y que sí estaba vigente, lo voy a calificar también como crimen de lesa humanidad. ¿Para qué? Para que no prescriba, para que pueda perseguirlo sin límite de tiempo, por lo complejo, lo grave, las obstrucciones que han habido. Por eso es imprescriptible. Entonces, no es la misma norma decir, es este delito y tienes tanta pena, que decir, tengo esta calificación y la consecuencia es que es imprescriptible. Espero que, no sé, esto puede ser muy complicado. Sí. Son dos tipos de norma. Una norma es que te dice, esto es delito y tienes esta pena. Otra norma es que te dice, tienes esta calificación y la consecuencia es que es imprescriptible. El TC en el 2010 tiene un párrafo sobre los decretos legislativos 1097 que dice que la garantía del principio de legalidad no se aplican necesariamente a este tipo de normas. Solo se aplican a normas que establecen delitos y que establecen penas, no a las que establecen formas de persecución. Primer dato. Eso tomado de Roxin. Nadie tiene por qué estar garantías para decir cuánto tiempo tiene el Estado de perseguir. Eso es un tema de seguridad jurídica, de plazo razonable. El propio TC lo ha dicho. No un tema de retroactividad, taxatividad. Entonces, las garantías del principio de legalidad no deberían aplicarse a este tipo de normas. Eso no se ha explicado mucho. Pero lo otro, si quisiéramos aplicar las garantías, es que normas internacionales, normas de carácter consuetudinario e internacional, que nos dicen que cuando uno califique como crimen de lesa humanidad tales hechos, la consecuencia es que no prescriben y no hay mecanismos de obstrucción. Esas normas nacieron en 1950, se ratificaron con las conferencias de Nuremberg, hicieron de los principios, la Asamblea de Naciones Unidas la aprobó, ha habido sucesivas aprobaciones, hasta 1968 donde se aprueba la convención, y que no es que se la aprueba como convención, sino que se ratifica una costumbre, y la costumbre, que es también norma jus cogens en este caso, es vinculante al Estado peruano. ¿Es una norma vinculante al Estado peruano antes de 1980 que ocurrieron los sucesos? Sí. ¿Ha estado vigente antes? Sí. No hay ninguna aplicación retroactiva. ¿Que están aplicando la convención? No están aplicando la convención. En todo caso, la convención solo la miran para asegurar la definición. Claro. No, además el tribunal estableció también esa misma sentencia que tú bien señalas, de que aquí lo que hay al frente es también el contenido básico del derecho a la verdad, ¿no? Sí, es hay decir, otros que no puede ser soslayarse, dejada de lado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Iván, Pedro. Hay muchos temas que van a seguir aquí, ¿no? Yo solamente terminaría con una reflexión para compartir con quienes nos acompañan, ¿no? Las reformas legislativas, toda reforma se supone que busca mejorar, busca perfeccionar la acción, en este caso penal, corregir lo que se considera que está mal, ¿no? Muchas de las normas de las que hemos venido hablando y otras más dejan, yo creo, la fundada sensación de que en cuanto a su oportunidad, a su contenido técnico y a su conveniencia para lo que la ciudadanía reclama, lucha contra el crimen organizado, mayor seguridad, lucha contra la corrupción, sanción, parece que por el momento en que se aprueban y el contenido van más bien en sentido contrario, de debilitar la acción de lucha contra el delito y limitar las atribuciones a una institución clave para ello, que es el Ministerio Público, que como toda institución tiene aciertos y errores, donde hay buenos y malos, como hay también policías que abusan y policías correctos, pero el punto es que como dicen, pues el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿no? Y en este caso queda esa sensación de una reforma inoportuna, poco técnica y sobre todo contraproducente. Bueno, hasta pronto, nos vemos en el próximo programa de Diálogo Constitucional. Hasta luego.